Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, y a todos vosotros por venir. Espero que realmente disfrutéis de lo que podemos decir y de lo que puede aportar a EMET, no solamente al estudio de las aves, sino a todos los grupos biológicos. Bueno, como sabéis, SEO pues es una ONG no gubernamental de interés nacional, dedicada al medio ambiente, y tenemos muchas ramificaciones de trabajo, de un área de educación, un área de conservación, que se dedican sobre todo a intentar que las especies estén protegidas como tienen que estar protegidas, que no se hagan los destrozos donde no se deben de hacer y esas cosas. Y luego hay una parte del área de seguimiento, de donde soy coordinador, que es el área de seguimiento y estudio de aves, donde intentamos recoger toda la información que necesitamos básica para que el resto de compañeros pueda trabajar. Realmente, pues, nos caracterizamos por protestar y por argumentar todas nuestras líneas de trabajo en datos objetivos que se han recogido en el campo para tener una base, digamos, científica, y de hecho muchísimos de nuestros trabajos están muchas veces analizados por universidades o por miembros del CSIC, que luego, aunque los datos estén recogidos por voluntarios, están analizados por científicos, y todas nuestras actuaciones intentamos que estén respaldadas por una justificación técnica. Bueno, dentro del área de seguimiento, pues tenemos estos 11 programas. Estos 11 programas de seguimiento, que se dividen así porque queremos saber qué pasa con las aves en todo momento, y sabéis que son organismos tremendamente móviles y hay una fauna, unas aves en primavera, otras en invierno, otras en migración, y necesitamos un montón de programas para saber qué es lo que ocurre en cada momento. Entonces, bueno, con todos estos intentamos saber qué es lo que está ocurriendo. De todos ellos, realmente todos aportan, o cualquier situación de la avifauna depende en mayor o menor grado del clima, básicamente. Y el clima va a condicionar pues un montón de factores biológicos, y dependemos en gran medida de esas variables que luego nos van a justificar por qué están ahí las aves o por qué dejan de estarlo. Y de todos esos programas de seguimiento, básicamente tres de ellos están muy relacionados. Uno con la fenología y el clima, uno está centrado al 100% en fenología, y uno está muy relacionado también porque está más relacionado con el cambio global. Estos son esos 4 programas de los que hablamos. Aves y clima, este es el que está plenamente y al 100% dedicado a registrar los cambios fenológicos de las aves, que lo hacemos a medias con un convenio de colaboración con AEMET. Los datos de AEMET y los de SEO se juntan en una aplicación online que ahora vamos a ver. Migra es el que comentaba Juan, que dedicamos, pues es digamos una fase nueva del anillamiento, en la que además de anilla, pues portamos a las aves con un transmisor, muchas veces vía satélite, otras veces geolocalizadores, hay muchos tipos, y claro, da una información de registrar los movimientos impresionantes, y esos movimientos, en cuanto se queden ahora registrados y según van cambiando las variables climáticas, podremos dar explicación a unas cosas u otras. El Atlas de invierno, que efectivamente hay un capítulo entero dedicado al clima en invierno para explicar o para entender mejor por qué se distribuyen así las aves en invierno y por qué es tan importante España dentro de Europa en la invernada, que lo escribieron Juan Antonio y Antonio. Y luego vamos a hablar ligeramente de BirdTrack, que es un nuevo programa que vamos a poner en marcha en breve. Y digamos que es un registro global de información que, al ser aportado por tantísimas personas de forma conjunta, pues realmente pues da una información casi conjunta a la de todos los programas anteriores. Aves y clima, con el que intentamos registrar la fenología actual de las aves, la pasada porque llevamos muchos años, y por tanto el cambio, cómo va cambiando la fenología de las aves según van cambiando las condiciones climáticas y otras condiciones que muchas veces están influenciadas por los cambios climáticos. Bueno, pues es una aplicación, como decía Juan, que hay datos desde 1940,
Y nosotros en el año 2007, creo recordar, ahora está una diapositiva más adelante, pusimos una aplicación informática, eso, para modernizar y hacer más cómodo la aportación de datos a cualquier persona. Realmente es una actividad en la que puede participar cualquier persona, sepa mucho o no de pájaros, porque realmente lo que queremos es registrar dentro de las aves más comunes, o de abejas, o de la floración de las almendras, o la aparición de la primera amapola, es decir, con especies conocidas por todos, registrar qué es lo que está pasando en cada momento, para luego ver cómo cambia eso y buscar explicaciones en función de las variables que se quieran buscar, que son inmensas. Se hizo una aplicación informática online en la que puedes picar directamente puedes picar directamente los datos, y además, como veremos posteriormente, se pueden hacer consultas de qué es lo que registra en cada momento y cómo evolucionan las cosas. Se puso en marcha en 2007 y el objetivo era conocer mejor la fenología, no solo para especies migratorias, sino también para especies sedentarias. No solamente tenemos que registrar cuándo llega la primera golondrina, cuándo llega el primer vencejo, el avión común, especies, o ahora que están pasando las grullas, cuándo pasan, si antes, después o cuando llegan en otoño, sino que realmente, pues también cuando llegan, pues es muy importante, y hacía un comentario muy importante Juan Antonio al principio, de cuándo empieza la reproducción. No solamente dependen de que haga buen clima para que aguanten la temperatura y que tengan acceso al alimento, sino que dependen de cuándo hay alimento para que se puedan reproducir o no. Y en función de que se ajusten bien a esa fenología, tendrán mayor éxito o menor éxito. Actualmente, pues parece ser que sabéis que el urogallo tiene un declive enorme. Se está desapareciendo en toda la cordillera cantábrica y en todo Pirineos. Lo está experimentando muchas especies así de origen más eurosiberiano, que estamos en el límite del área de distribución, y según se va produciendo este calentamiento global, pues se van retrayendo hacia las áreas donde más o menos permanecen esos climas. Y una de las razones de ese declive parece ser el cambio de fenología que están sufriendo la aparición de insectos y la floración del arándano. El arándano es una de las principales fuentes de alimentación de los pollos, y hay muchísimos menos arándanos ahora por ese cambio de fenología de los polinizadores respecto a la floración. Y ahí es uno de los ejemplos pues más graves que nos está pasando Hay muchos más problemas para el urogallo, pero ese es uno de ellos. Perdón, porque... Bueno, y sobre todo pues registrar los patrones, cómo cambia la migración, y bueno, pues en función de cómo cambia el comportamiento de las aves, pues habría que controlar los periodos de veda y un montón de cuestiones que están relacionados con la población en cada momento de las aves. Bueno, esta participación se hace con colaboradores de AEMET desde la década de 1940, se hace con socios de SEO Overlay desde la década de 1960. Todo aquello estaba recopilado en fichas, y en 2007 pues llegamos a un acuerdo que se firmó entre SEO y AEMET. Recogimos toda aquella información, se informatizó y se volcó en esta aplicación online que podéis consultar todos. Además, se ha incluido en esa misma aplicación un programa de educación en el que todos los años pues se imparte a un montón de colegios, y los profesores con los alumnos pues intentan registrar eso, cuando observan los primeros aviones, las primeras golondrinas, y siempre tienen ese material para explicar a los alumnos, pues en parte a veces a muy pequeños y a veces a chicos ya que estudian biología entre sus asignaturas, pues cuáles son todos estos fenómenos. Y utilizan esta aplicación. Es un requisito indispensable pues estar fijado a un punto para que puedas realmente afirmar que es la primera, la última o qué tipo de evento es el que estás viendo. Si tú vas de repente a Gallo Canta y ves grullas, pues nunca podrás afirmar que es la primera grulla, la última o que están por ahí en paso. Se trata de que la persona que colabora, pues aquí venís todos los días a trabajar, y en un momento dado pues llegarán los primeros aviones que no sé si crían aquí en el edificio o cualquier
o cualquier especie que críe aquí en los alrededores que sea migradora, pues tenéis que estar todos los días en ese sitio y fijaros más o menos para que podáis detectar cuál es el primero y cuál es el último. Pero además se incluyen datos de fenología que son muy difíciles de observar, básicamente por manejo de aves. Hay pues cerca de 1000 personas que se dedican los fines de semana y por cuestiones profesionales a anillar pájaros, y cuando manipulas al pájaro se detectan cuestiones que no se detectan de ninguna otra forma. Y especies que no se detectan de ninguna otra forma. Especies que son dificilísimas de ver, pues carricerines, carriceros, etcétera, pues o buscarlas solamente cuando estás anillando te aparece y te aparece la primera. Y realmente cuando empiezan a criar, pues es muy difícil encontrar los nidos, salvo los que son muy visibles como las golondrinas. Y cuando se está anillando de forma tan periódica como un programa que veíamos en el árbol al principio que se llama Passer, con ese programa se anilla todos los fines de semana en el mismo punto, las mismas horas, desde la misma hora desde el amanecer hasta la misma hora de la tarde. Siempre 6 horas fijas, o siempre cada 7 días, y de esa forma, pues al capturar de forma tan constante a lo largo de todo el año los pájaros, pues ves cuando aparecen las placas incubatrices. Una calva que les aparece a las hembras de los pájaros en la barriga para tener más irrigado o más calientes la puesta, a base de que tienen todo el riego sanguíneo en contacto directamente con los huevos. Bueno, pues se quedan sin plumas en la barriga, con eso se llama placa incubatriz, y en el momento en que empieza la placa incubatriz, pues se registra. Y entonces no solamente tenemos el registro de cuándo aparece el pájaro, sino de cuándo empieza a criar, que es un evento muy, muy importante. Bueno, pues ya se han superado en esta base de datos en 2014 los 90.000 registros. Hay 800 personas registrando continuamente datos y, bueno, hay 800 personas registradas en la aplicación y casi 650 registran datos. Y tenemos datos disponibles de 317 especies. De algunas de ellas muy pocos, y pocos se pueden hacer, pero de golondrinas, vencejos, aviones, amapolas, abejas y almendros, pues hay mucha información. Todas esas especies se incluyeron porque nos interesan tanto a nosotros como a vosotros, estaban en las bases de datos de AEMET y se incluyeron para que todo el trabajo fuera conjunto. Fijaros la aportación tan grande que supone AEMET. Desde 1944 hay datos y disponibles, y 57.000 de los registros fueron desde entonces hasta ahora. Ha ido disminuyendo bastante, pero aún así todavía nos dan Antonio Mestre y Juan un montón de fichas anuales que las picamos nosotros y están a disposición, no solo las vuestras, por supuesto, informatizadas, sino las nuestras también están a disposición de AEMET para hacer en cualquier momento lo que sea preciso. Y bueno, desde que se puso, también teníamos nosotros un fichero fenológico que inició Bernis, Francisco Bernis, que lo nombraba antes, en 1968, puso un fichero, igual que la AEMET, pues la gente mandaba sus fichitas. Y fijaros que se consiguieron entre 1968 y 2007 cerca de 7.000 registros, pero desde que se pone la aplicación online y se anuncia de otra forma, pues en pocos años, fijaros que desde 2007 al 14, en 7 años, pues se han conseguido 27.000 registros, y eso que no participa demasiada gente. Teníamos que hacer más esfuerzo, pero tenemos 11 programas y digamos que tenemos que presionar tanto a la gente para que participen en uno, en otro, pues que, bueno, pues que se tienen que repartir. Pero realmente no hace falta que lo hagamos nosotros. Quizá vosotros mismos podríais hacer ese esfuerzo, y entre solamente el personal con todas las estaciones meteorológicas, que además están bastante repartidas por la geografía, se podría conseguir información muy interesante. Nuestros socios pues están más bien concentrados en las grandes ciudades, que si Madrid, Barcelona, Sevilla, y bueno, pues además de los habituales observadores que siguen dando sus fichas desde AEMET, se consiguiera que se siguieran dando las otras muchas personas, pues todos saldríamos beneficiados en este sentido. Como os decía, no todas las especies son igualmente registradas. Las más comunes son más registradas y las más especialistas, digamos, pues se restringen a ornitólogos con mayor experiencia, o que salen más al campo, o que registran esos eventos porque tienes que salir precisamente al campo con mucha más frecuencia y hacer un trabajo específico.
Una de las cosas que sabemos con estos registros es, primero, establecer cuál es la fenología actual o con los registros que tenemos de cada especie. Pues de la golondrina común sabemos cuál es el periodo de invernada, sabemos, está en verde, cuál es el periodo de migración prenupcial, cuando se van, cuando llegan aquí, antes de eso, de prenupcial, y posnupcial, después de volar los pollos, cuál es el periodo en el que digamos que dejamos de ver, cuando empezamos a dejar de ver algunos ejemplares y cuáles son las últimas observaciones. Ahora vamos a ver con otros programas de seguimiento que el caso de la golondrina pues ya es un caso especial, porque tenemos una invernada muy importante ya en España. Pero así lo tenemos con la, con el avión común, con el ruiseñor, con el vencejo, con el abejaruco y con otras muchas especies. Entonces, con esto determinamos cuál es la situación actual, que como veis son periodos bastante amplios. Y el último y el primero siempre te marcan un poco excepciones. Normalmente hay otros eventos que se registran en esta base de datos, que no solamente es el primer ejemplar, el último ejemplar. Los últimos siempre son muy difíciles porque apuntas uno y luego a los 3 días ves otro y lo tienes que borrar el otro y apuntar el siguiente. Hay otros eventos como cuando se ven 2 o más ejemplares, o cuando está afincado realmente un animal al nido, o cuando ves la primera nidificación. Y eso, digamos que es mucho más no serio, sino más fijo, porque realmente representa cuando realmente el ave está haciendo eso. Cuando vemos un ejemplar, pues puede haber un evento, unas semanas de muy buen clima, aparecen los bichos y de repente se tienen que volver a ir. Siempre hay excepciones y continuamente hay excepciones porque sabéis que puntualmente el clima cambia mucho. Y bueno, una de las cosas más importantes, además de registrar qué es la fenología de cada uno de esos eventos, migración, inicio de la reproducción e invernada, cómo está cambiando. Y esto es una de las cosas que se puede ver de forma dinámica en la aplicación online. Como veis, desde el 65 hasta el 2010, pues el caso de la golondrina común, pues haciendo análisis estadísticos con un montón de muestras y haciendo su regresión correspondiente, pues como veis, pues se están adelantando las cosas, hasta tal punto que vamos a ver ahora, por eso quería hablar de los Atlas, otro programa que tenemos en marcha, pues que realmente también hay invernada aquí real, cuando antes no había invernada como tal, ahora ya sí existe. Entonces el cambio de fenología pues muchas veces puede estar, digamos, ya distorsionado, porque realmente no todas migran. Vamos a entrar un segundín aquí. Estos son los programas de seguimiento que tienen aplicación correspondiente, y si entramos en Aves y Clima, si ponéis www.seguimientodeaves.org, seguimiento de aves, es muy fácil, pues podéis entrar y hacer pues bastantes consultas. Bueno, si entramos en consultas anuales, seleccionamos, por ejemplo, la golondrina común, le ponemos por semanas, no seleccionamos nada en especial, a ver si funciona aquí con internet, y como veis, bueno, pues se ve el pico de registros donde está hemos seleccionado, no lo he hecho muy deprisa, pero bueno, está por defecto. ¿Cuál es el evento? Está seleccionado por defecto el primer ejemplar visto. Si, como veis, llegan desde enero, febrero y marzo, pero depende de qué punto de la península, y como esa gráfica está hecha en general, si dais a la gráfica, pues veis aquí abajo cuál es la semana del año y veis cómo se va en la semana 6 del 12, 8 del 12. A ver, aquí está pasando algo porque aquí empiezan enero, febrero, marzo. Ah, claro, pues sí. Buena. Mm.
Sí, sí, sí. Aquí tendremos el año completo y lo ponemos por... Joder. ¿Dónde? Bueno, ya, pero sí. Ah. No, si normalmente se quedaba. Ya, es que dejábamos antes esa seleccionada por defecto. Si aquí pone esperando. Bueno, si perdemos mucho tiempo, porque no hay tantísimos registros para que tarde tanto. A ver si. Más que le cuesta. En 2015 había pocos datos y le costaba menos. Bueno, no parece que cargue. Bueno, sí, es que hay demasiados pocos. Sí, vamos a cambiar otro año por si acaso. Si era por si acaso ha pasado algo con ese año, pero vamos, que lo he probado yo en la oficina y sí va rápido, pero bueno. Es que el 2015, como estamos en marzo, pues casi no ha llegado. Y lo bonito era, se veía cómo se inunda la península ibérica cada mes. Pero bueno, luego lo intentamos, si nos da tiempo. Bueno, el otro programa que es muy dependiente de la fenología de las aves y que nos detecta muy bien estas cosas es Migra, que con tecnologías pues ya modernas de marcaje como los transmisores de satélite, que fijaros que ya llevan placas solares y todas estas cosas, y este es muy grande, pesa 22 gramos, pero nada, los pájaros hacen el movimiento bastante natural, confiamos. Fijaros, intentamos marcar por toda la geografía de España esa misma especie, adultos, para conocer lo que hace. Por ejemplo, el águila calzada, pues como hacen todas las aves planeadoras, no hay térmicas encima del mar, necesitan de los estrechos y aquí están en el estrecho de Gibraltar como sirve de embudo para que luego vayan ahí todos y luego se dispersan como atraviesan el desierto del Sáhara y cuál es su área de invernada, que se ve muy bien en todo el Sahel. Marcamos pues bastante especies con distintos tipos de transmisores. Como veis hay pajaritos que pesan cerca de 20 gramos, un vencejo, y bueno, en la aplicación en migración de aves ORG también es muy fácil, pues podéis ver los viajes de los vencejos, cómo se van a Kenia, cómo viajan por todo África, salen al mar, comen encima del mar y luego vuelven a España. De momento este año vamos a recuperar más. De momento de los 8 que hay marcados hay 2 recuperados. Y fijaros que hay pajaritos muy pequeños y ya hay unas tecnologías impresionantes. Esto pesa 0,4 gramos, este transmisor para un vencejo. Y no nos envían diariamente las señales como estos aparatos. Este aparato de una cigüeña que pesa cerca de 60 gramos, nos da más de 100 localizaciones diarias y tenemos una base de datos ya de millones de registros que ya no sabemos qué hacer con ellos del volumen que empiezan a dar. Entonces, claro, con ese volumen de información es impresionante. Pero los geolocalizadores que utilizamos en las especies pequeñitas lo que hacen es en función de los georreferenciamos en una determinada coordenada y les decimos en esta coordenada amanece a tal hora, anochece a tal hora y hay tantos días de luz. Entonces ya se lo ponemos, está digamos reseteado con esas condiciones, se lo ponemos y está todo el año viajando con él. Y en función de dónde esté, como amanece a una hora y anochece a una hora, se establece la longitud y en función del número de horas se establece la latitud o al revés.
¿Entendéis? Eso lo va registrando diariamente. Luego tiene el problema de que tenemos que recapturar al bicho porque está guardado en el aparato. Entonces no es como estos grandes que el día que se muera el pájaro, donde se muera, vamos a saber, incluso lo vamos a encontrar. En este tenemos que recoger al pájaro, lo descodificamos todo, lo traducimos y entonces podemos pintar todos sus movimientos. Con esto, además de conocer la zona de invernada, descanso y alimentación, sus rutas de vuelo estratégicas y estrategias de vuelo, conocemos la fenología a tiempo real y luego registrada de una forma impresionante, que no depende de las observaciones de unos, de otros, de un sitio o de nada, sino que nos los están marcando diariamente todos los pájaros. Entonces, este registro de la fenología es matemático, inconfundible. Y luego, pues además se pueden hacer muchísimos análisis de ritmos diarios, de dependencia de condiciones climáticas y geográficas. Ahora vamos a entrar en la aplicación y vais a ver una cosa que empezamos a programar con AEMET y se quedó un poco paralizada. Bueno, pues el trabajo de campo consiste más o menos en intentar coger una muestra representativa de todo el territorio español, aunque tenemos convenios con otros países y se están marcando estas especies en otros países, pues no solamente sabemos cuándo se van las nuestras, sino también cómo atraviesan la península las del resto de Europa y muchas veces también cuándo llegan a invernar aquí las del resto de Europa. Y bueno, tenemos también un programa bastante importante de divulgación porque hay un programa específico para colegios dentro de este proyecto. Y bueno, lo que os decía, hay bastantes colaboraciones, hay realmente una colaboración para cada especie y nosotros hacemos los marcajes, hacemos la captura de información y el día que haya muestra suficiente, pues hay un investigador que realizará la monografía de todos los movimientos que hace cada una de estas especies, tanto en fenología como áreas de invernada, de reproducción, velocidades de vuelo, tiempo de desplazamiento, etcétera. Bueno, estos son bastantes entidades con las que colaboramos. Luego, si nos da tiempo, vamos a ver el viaje de esta especie, del halcón de Leonor, que es impresionante. Y bueno, estos son todos los ejemplares que tenemos marcados. Hemos marcado con este tipo de tecnologías 404 especies. Empezamos en el 2011 hasta ahora. Individuos, es verdad. Tenemos cerca de 25 especies. Realmente nos han dado localizaciones buenas 173. Y bueno, esta es la aplicación que os decía que podéis consultar, que es Migración de Aves ORG, y 23 especies, 254 individuos con registros, y estos han dado cerca de 600.000 coordenadas. Entonces, como veis todo este detalle, y sí voy a hacer un paréntesis para entrar, porque realmente es bonito ver cómo algunas preguntas que nos vienen a todos a la cabeza. Vais a ver. Perdón. Pues mira. Pues a ver si nos deja. Sí. Pues mirad, la primera observación están ahí en Cáceres, que seguramente que sean individuos invernantes. Están el 6 del 7 del 2013 al final. Pero bueno, estos son semanas. Entonces veis como en la semana 13 ya se empieza a inundar el centro. Empiezan puntualmente algunas en el norte. Y no, para el 2013 no hay muchos datos porque realmente no, pues para el 2013 no es de los mejores años. Como hemos hecho el cambio, el 2014 sí salía bastante mejor. Pero bueno, se va viendo cómo se inunda la península y veis cuáles son las fechas en las que realmente llegan. Hay varios picos porque... De todas formas, es 2013, pero primer individuo detectado. Sí. Si ponen primer individuo, más primera vez que se observa un grupo, más primera vez
Sí, 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 hay muchos más eventos. Como veis, estos picos es porque a veces los primeros 5 es en Andalucía, pero luego está en Madrid y luego está en el País Vasco. Mm. No sé si va a entrar. Sí, sí. Esto es que tenemos que poner. Voy a poner un caso nada más corriendo, que son un caso de los más exagerados, el halcón de Leonor. Entráis aquí, seleccionáis un primer ejemplar. Fijaros la migración que hace un halcón de Leonor, se va desde Baleares hasta Madagascar y siempre nos surge esta pregunta. ¿Hacen el mismo viaje de ida de vuelta? ¿Coinciden en fenología? ¿Cómo cambia de un año para otro en función del tiempo? Bueno, pues esos análisis los tenemos que hacer y se harán cuando se haga la monografía de la especie, cuando tengamos suficiente información. Pero ya dentro de esta aplicación podéis ver que hay varios años. Si le damos aquí a comparar temporadas, vamos a comparar con el 2010 y ya a simple vista se ve que efectivamente no van y vienen todos los años por el mismo sitio, aunque como veis bajan atravesando África con unas curvas totalmente paralelas. Es que el cursor y le vamos a dar a andar. Y fijaros aquí que me fija las fenologías como la línea roja con la gris prácticamente se van el mismo día, cuando llega al punto de invernada prácticamente el mismo día, y lo mismo, la gráfica de roja y la gris son distintos años, y fijaros que en distintos años la fenología es prácticamente igual. El pájaro sabe qué día prácticamente se tiene que ir, el día que va a llegar, y a la vuelta igual. Y si le dais a la parte dinámica, pues veis que realmente ahora se está moviendo aquí, casi no se mueve porque se puede hacer zoom, todo el zoom que queráis aquí, pero vamos a hacerlo así más rápido porque no es el centro de la charla. Y fijaros en qué pocos días y cómo lo paralelo que va un año y otro, y llegan prácticamente el mismo día a Madagascar, pasa toda la invernada. Esperar unos segundos. Es el mismo individuo, sí, es el mismo. Esto es el transmisor que lleva un individuo. Esta es la información que ha dado el transmisor de un mismo individuo. Si entramos en la ficha, no me lo sé, nos dirá si es un macho o una hembra, que no me lo sé. Y fijaros, ahí sale un día, pero a los pocos días, al año siguiente, sale y de forma muy paralela. Le han adelantado un año a otro, ha ido más deprisa ahí. Y fijaros que crían en Baleares, pero tienen una ruta que suben a Italia y entran por Pirineos en lugar de entrar por abajo, información que hasta ahora no la teníamos, por dónde pasaban, por dónde llegaban, y si queréis podéis mover el cursor en cada punto y sabéis la fecha exacta en la que están en cada punto. Cuando están en Pirineos, ahí veis el 27 del 5, y bueno, pues es impresionante esto. Y claro, cuando registremos esto para muchos ejemplares, pues veremos, y cruzándolo con variables climáticas, pues se verá muchísima información. Sí quería comentar aquí que había dentro del,
El convenio que tenemos actualmente con AEMET es para intercambiarnos todas las fichas que tenemos y meterlo en la aplicación de Aves y Clima, y queríamos hacer una modificación en el convenio porque ya nos pasasteis distinta información. Voy a poner un momento otra especie. Bueno, realmente lo vemos con el PowerPoint. Con esta diapositiva veis que todos los pájaros todos los pájaros planeadores se van a Cádiz, y allí, en función de las borrascas y los anticiclones y cómo está el tiempo, cruzan o no cruzan, y es un determinante importantísimo para ellos. Bueno, pues lo que se programó en esta aplicación que hemos visto antes era el introducir los movimientos de los anticiclones y las borrascas, de forma que cuando doy de forma dinámica, como habéis visto en el Halcón de Leonor, que no depende tanto del clima y además vuela por donde le da la gana porque tiene una potencia impresionante ese pájaro, pues las aves planeadoras dependen tanto de los anticiclones y de las borrascas, y por eso les veis coger térmicas y tal. Pues hay varias calzadas aquí que se tiran bastantes días, a veces más de una semana, paradas en Cádiz. Hay momentos en los que vamos en Cádiz y vemos muchos miles de ejemplares, y es porque hay unas condiciones climáticas que no les permite cruzar. Bueno, pues aquí en esta aplicación está programada con información de AEMET, con los vientos a 800 metros me parece que era, o no me acuerdo, 850 metros, pues está programado cómo están las borrascas y entonces, si visualizamos el viaje de las calzadas y vemos que se paran, y a la vez vemos los anticiclones y las borrascas, pues se verá directamente y sobre el terreno cómo están parando o están acelerando la migración, que realmente es el básico condicionante de la migración. El anticiclón es si está girando para un sitio o para otro los vientos, y es un determinante impresionante y está aquí programado, pero bueno, en cuanto ampliemos esa parte y consigamos esa información y tenemos que llegar a un acuerdo para ver cómo se consigue esa información, pues se verá una cosa pues preciosa, cómo condiciona el clima en cada día la migración de las aves. Esto ya lo hemos visto todo. Bueno, esto lo hemos visto de forma dinámica cuando hemos abierto la aplicación, y si queréis entrar en ella podéis jugar un montón, no en las horas de trabajo, fuera de ellas, pero la verdad es que es precioso la cantidad de especies y la cantidad de cosas que hacen los pájaros no planeadores, los pájaros planeadores, cómo determinan un montón de la orografía, el clima, pues las cosas. Bueno, pues mira, aquí también teníamos para explicar esto. Esta es la distribución de las águilas que se han calzado, águilas calzadas que se han marcado, y cómo determinan, pues ahora pues tenemos muchísimo detalle, y cómo se atreven a pasar todas el Sáhara. Sí, pues eso, nos determinan efectivamente la fecha de inicio, la fecha de final de la migración prenupcial, y en cada momento cómo cambian. Hasta ahora tenemos estas condiciones y tendremos que ver dentro de X años los siguientes, pues cómo han cambiado estas condiciones según van cambiando las cosas. Bueno, estos son. Y otra de las cosas que quería ver, pues esta es otra de las especies que están cambiando el comportamiento. Entonces, cuanto antes registremos todo eso, igual que hay condiciones meteorológicas registradas desde hace décadas, pues cuanto antes registremos cuáles son los movimientos reales, mejor relación podremos ver entre unas cosas y otras. Y eso es lo que ahora corre prisa, que marquemos el mayor número de ejemplares posibles para que todo quede registrado y se puedan hacer todos estos análisis y todas estas correlaciones. Fijaros, otro pájaro precioso, la carraca, un transmisor de 3,5 gramos, creo recordar. También con placas solares este tamaño. Este pájaro es aproximadamente un poco más pequeño que una urraca. Y fijaros las migraciones que hacen y cómo condiciona el origen de la migración. Los pájaros de Cataluña y Aragón atravesaban el desierto, y los otros pájaros marcados a bastante distancia, Madrid, Ciudad Real, Cáceres, cómo elegían la costa. Si entráis en migración de aves y ponéis todos estos, los podéis poner a la vez y marcar y veis la migración, todos
fenológicamente coinciden mucho, mucho y todos hacen la curva, todos se sedentarizan, se quedan aquí unas semanas alrededor del lago Chad, se quedan unas semanas y un buen día se va uno, otro día se va otro, otro día se va otro, todos de forma independiente y todos pasan por los mismos sitios, se concentran en los mismos sitios y llegan a los mismos sitios a pasar el invierno. Es impresionante lo que se consigue con esto. Y bueno, pues no vamos a entretener mucho más en esto. Con las cigüeñas es muchísima mejor la información porque estos transmisores tan grandes dan tantísimas localizaciones y a veces con 6 metros de errores que, bueno, pues tenemos cerca de 50, como veis, 22 adultos, 5 jóvenes y 27 ejemplares, pues ya nos dan una información muy importante. Fijaros, mirar qué grado diferencial de la migración entre los jóvenes y los adultos. Esto es importante también para comprender, bueno, pues cómo el comportamiento de las aves no solamente cambia a lo largo del tiempo, sino que cambia con la edad solamente y cómo van aprendiendo. La migración es un proceso pues muy complicado, gastas muchísima energía, te encuentras con miles de problemas y los pájaros, la mayoría de los pájaros adultos ya no migran porque se lo van aprendiendo, que tienen unas fuentes de alimentación que aguantan aquí el invierno y sin embargo los jóvenes que tienen su chip y porque la migración la hacen de forma independiente, salen del nido y un día se van los adultos y otro día se van los jóvenes, no vuelan las grullas, sí son las únicas que vemos y van los pollos con los adultos, pero prácticamente todos los pájaros vuelan de forma independiente y saben a dónde tienen que ir, a qué latitud tienen que llegar. Y bueno, pues los adultos como van aprendiendo y los jóvenes que tienen su chip que tenemos que hacer la migración, pues todos hacen la migración y luego los que pueden vuelven y los que no. Y quería hablaros de este programa porque es un poco revolucionario y vamos a ver si no nos quita participantes a Aves y Clima. BirdTrack es un sistema de captura de información global. Son aplicaciones en las que las personas, pues ahora, lo que decía Juan Antonio, ahora el Aves y Clima deberíamos de hacer una aplicación para que se picaran los datos desde el móvil, lo estamos haciendo y lo haremos, y que lo ponemos en marcha el mes que viene, pues la gente va a picar los datos directamente en el móvil, ya en el primer momento que se pone la aplicación en marcha. Y lo que consiste es en que cualquier persona registra lo que quiere todos los días. Haces una excursión y registras los pájaros. Si estás aquí, registras los pájaros que estás viendo. Y eso, pues, si lo hace muchísima gente, como ya en Inglaterra lo están haciendo, pues realmente es que tienen los atlas, tienen la fenología y tienen absolutamente todo, porque pues ellos ya sabéis la tradición naturalista que tienen y desde Darwin y entonces registran todo. Y ahora lo vamos a ver. Pero bueno, estas plataformas las hay unas ya puestas en marcha en Estados Unidos, otras en Francia, Alemania y Suiza, otras tienen su propia aplicación los de Dinamarca, los de Bélgica, los de los Países Bajos, en Holanda. Desgraciadamente no ha habido acuerdo para que solo exista una aplicación y todos lo volquemos ahí la información, pero bueno, cada uno va por su parte, pero sí existe un consenso para que todo eso se va a juntar en una aplicación. De hecho, ya está en marcha. Nosotros nos vamos a unir a la británica porque está BTO y RSPB. BTO y RSPB pues son de las organizaciones ornitológicas más potentes de Europa. Pues hay un equipo informático y muchísimos empleados allí. Pues para que os hagáis una idea, la RSPB, nosotros, SEO en España, somos 80 empleados y tenemos 12.000 socios. La RSPB en Inglaterra tienen cerca de 1.000 empleados y cerca de 1.100.000 socios. En Inglaterra hay gente que está picando datos todos los días, entonces, bueno, las proporciones son desproporcionadas. Los norteamericanos pasan un poco lo mismo. Y, bueno, esta es la aplicación que vamos a poner que funcionaba antiguamente, Cuaderno de Aves, donde la gente registraba estas cosas, no le dimos mucho bombo y a partir de ahora la queremos convertir se han importado todos los datos de Cuaderno de Aves, que era donde apuntabas tú todas tus cosas, pues las apuntabas directamente en la aplicación informática. Ahora las va
a registrar en esta aplicación para un área, para un recorrido o camino que hagas todos los días con los perros o cualquier cosa, y observaciones desde un punto o cualquier tipo de datos. Realmente se van a concentrar todos en una única aplicación. Esta es la actual Vertrac de los ingleses y efectivamente, al registrar todos los días, no solo como registramos con el Aves y Clima, cuál es la primera golondrina, el primer vencejo, el último, sino que todos los días está apuntando toda la gente todas sus observaciones, pues también se sabe cuándo ve toda la gente las golondrinas, los vencejos o tal, porque se ve de la misma forma, porque estás apuntando no solamente eventos concretos, sino muchos más. Si entramos aquí un momento, vais a ver. Ah, este es el de... No, este no. No, pero a lo mejor me deja entrar en el otro lado. No, sí, le estaba poniendo... A ver si lo puedo coger para que veáis a escala europea que están los datos de aves y clima volcados. Bueno, aquí nos ha cogido un pájaro un poco raro. Esto es un archiveve. Si cogemos... Esto está el nombre latín. No me deja. Vamos a coger la golondrina. Con los datos que ya estamos dando, veis aquí abajo cómo avanzan las semanas. Pues mira, ya desde las primeras semanas de marzo está también inundada Francia, pero fijaros cómo avanza todas estas plataformas que funcionan en cada país, las unimos, todos enviamos los datos a una central donde se juntan y fijaros cómo desde principio de año a final y ahora cómo van desapareciendo. Entonces, bueno, pues cuanto más datos demos la gente y más fácil, pues mejor. Si todos los días dedicamos un ratito a hacer nuestro listado de aves que hemos visto ese día desde nuestro móvil, que se tarda relativamente poco, pues tienen cosas tan impresionantes como esta. Y esto da un volumen de información pues para luego hacer análisis mezclados con 1000 variables que ya están registradas, tanto climáticas como de otro tipo, pues es impresionante. Claro. Sí, claro, luego todo esto hay que tratarlo para que sea realmente equiparable entre todos los sitios, sí. En España se veían pocos porque, claro, comparado con los ingleses siempre está inundado todo. Y sí, todo eso hay que tratarlo adecuadamente para que realmente muestre lo mismo nos pasa con el Aves y Clima en España. Con la aplicación estamos haciendo gráficas y información en bruto. Hay que tratarla para que realmente... Bueno, pues con el Atlas, pues ya llevamos un Atlas que hicimos en 1975, en el 95, compilación de datos, y se hizo trabajo de campo otra vez en el 98-2001 y se hizo realmente pues una primera distribución de las especies más concretas en cuadrículas ya de 10×10, y entre 2007 y 2010 se hizo el inventario por primera vez de las aves, de la distribución de las aves en invierno. Pues sí, efectivamente, como veis aquí, hicieron este capítulo Antonio Mestre y Juan Antonio y determinaron cuáles eran las condiciones, y esto cuando te lo lees todo y ves lo mismo en otros países de Europa, pues entiendes qué es lo que está pasando. Ahora estamos en marcha con el tercer atlas de aves reproductoras. Entonces,
Sabemos cuál era la distribución de una especie en 1995. Fijaros, esto es la curruca cabecinegra, la cantidad de huecos que había, no por falta de información, por lo que seguramente que también, pero sobre todo por esta especie sí está bastante bien registrado cómo ha ido aumentando su distribución. En 2002 ya esta era la distribución. Esto lo hicimos en invierno, pero también se intuyen pues un montón de citas en otras comunidades autónomas que hasta ahora no estaban registradas. Si todo esto lo cruzáramos con cómo han cambiado las temperaturas, las precipitaciones y un montón de variables que estáis registrando desde aquí en todas las estaciones, pues ese es el trabajo que tenemos pendiente para buscarle explicación a todas estas cuestiones. Con el Atlas no solamente se ve cómo va cambiando la distribución dentro de España dentro de décadas, sino que hay un cambio de información muy grande respecto a aves que estaban consideradas transsaharianas. Es decir, sois conscientes de eso, que eran aves que pasaban siempre el invierno al otro lado del Sáhara, y ya tenemos cerca de 80 especies que se registran aquí habitualmente en invierno. No se van en todo el invierno. Y en cifras importantes, fijaros, esto está pequeñísimo, no se ve, pero ya os digo, esto es el águila calzada que marcábamos antes. Como todas, habéis visto la migración, cómo se van todas al Sahel, y ya algunas se van a la costa mediterránea a pasar el verano, igual que los ingleses y los alemanes, pues el invierno, pues, y son españolas. Pues como veis, fijaros que ya andan cerca de los 300 citas anuales de esos ejemplares. Esto es la golondrina, la cantidad de golondrinas que se quedan aquí en invierno. Como veis, estas son las densidades de citas de especies transsaharianas. Como veis, en el arco mediterráneo, pues es donde está. ¿Y por qué? Pues evidentemente las temperaturas, como van cambiando, la falta de precipitaciones, las temperaturas y todas estas cosas que vosotros os sabéis y me dais mil vueltas y no os voy a decir. Y por último, bueno, casi último, contaros, pues fijaros que este es el mapa de distribución que obtuvimos en el último Atlas de las aves en invierno, y para no sesgarlo, como están llegando tan pronto, quitamos las citas de enero, quitando las citas de enero y febrero, que es que ya está casi toda España con pocas, pero está casi toda España con golondrinas, quitando solamente con las citas de noviembre y diciembre. Esta era la distribución que sacamos entre 2007 y 2010 de la golondrina. Entonces, y esto antes era inaudito, no estaba registrado, vamos, está registrado que no pasaba. Este es otro caso, el milano negro, que también otra especie transsahariana, pues donde está pasando el invierno ya, no solamente en el Valle del Guadalquivir, en distintas zonas del Valle del Tajo, de las cuencas mediterráneas, y luego este es un poco extraño porque aquí hace un frío en invierno que no veas. Y bueno, pero ahí están. Muchas veces esto está condicionado. La invernada de las cigüeñas también está influenciada de forma muy importante por los basureros, y esta especie también está influenciada muy directamente por los. Aquí, si haces un mapa de cochineras en España, también te la refleja bastante bien. ¿Perdona? No, aquí no está puesto, pero vamos. Y ya por último comentaros que, bueno, tenemos que hablar con vosotros para ver si todas estas variables climáticas diarias las conseguimos meter en la aplicación de migración de las aves, porque va a ser precioso cómo migran las aves y cómo se paran o cómo se dinamizan las migraciones en función de las borrascas y los anticiclones. Pero también una cosa en la que ya está trabajando AEMET, porque aquí ya está, si entráis en esta página web, ya está citado AEMET y está invitado a algunas reuniones, pues hay una red de observatorios meteorológicos que están aportando su información, que registran vuestros radares meteorológicos de observaciones de aves, insectos y mucha fauna. Y bueno, con esta red pues están haciendo mapas o gráficas de las migraciones a través de los radares meteorológicos que registran hasta los vuelos de las mariposas, las cigarras y, por supuesto, de las aves. Muchas veces se pueden hacer estudios que te determinan la especie, pero no es necesario. Nosotros queremos llegar a un acuerdo, que ya lo hablamos con Antonio, para ver si cambiamos algún año que consigamos financiar. Ahora no es urgente, pero en el momento que cambien las cosas y tengamos financiación, igual que esto se está haciendo a escala europea, porque se está haciendo con todas esas redes, sería interesantísimo hacer esto a escala nacional,
Bueno, esta es la red de NRAM y el objetivo, perdona que interrumpa, es coordinar los esfuerzos de seguimiento para conocer a escala europea los movimientos de toda la fauna, incluyendo un montón de variables de ecología, biogeografía, pero sobre todo también de ornitología. Y todas estas son los países que están incluidos en este programa. No sé si conocéis a estas personas porque son los responsables de este programa, no sé si son conocidos aquí, y lo que nos gustaría a nosotros es conocer, es disponer de la información que están teniendo los datos, los sensores meteorológicos, los radares meteorológicos, de toda esta información para hacer esos estudios que se están haciendo a escala europea y que determinarán, pero a muy gran escala, cuál es la situación de las migraciones y cómo van cambiando, pero a escala peninsular. Si tenemos esta imagen, estos son meses y densidades de manchas. Si tenemos esa información cogida de forma mecánica, que son aparatos que siempre cogen la información de una misma forma y muy estandarizada, cuáles son las manchas, en qué momento, pues se puede ver cómo cambian esos momentos, cómo cambian las densidades de las manchas, y entonces no solamente veremos cómo declinan o aumentan las poblaciones de las aves migradoras, sino que también veremos cómo cambian esas fenologías, porque se irán moviendo esas manchas y irán cambiando en función de que se adelante o atrase la primavera. Entonces, bueno, que sepáis que hay otra información con un potencial enorme que ya se está empezando a analizar y que tenemos que ver entre todos. Esto es pura matemática y de hecho nosotros estábamos intentando hacer un acuerdo con matemáticos para que AEMET diera la información y estos matemáticos analizaran estas manchas, porque son una cuestión de probabilidades y una cuestión bastante compleja. Pero se puede ver con esta información que están cogiendo los radares meteorológicos, se puede coger las fechas de migración, igual que la estamos cogiendo específicamente para determinados ejemplares, la intensidad de esa migración, las relaciones, por supuesto, con el tiempo y otras variables, cómo cambian las poblaciones y cómo cambian los comportamientos. Y básicamente eso es lo que os podía contar, que todos los estudios que se hagan con las aves están muy, muy relacionadas con las variables que estáis aquí recogiendo a millones de datos también. Bueno, vamos a pasar, si tenéis alguna pregunta, a formulárselas. A ver, empezamos primero desde aquí de servicios centrales o, en fin, no, el primero que tire la primera pregunta se lo lleva. A ver. Bueno, no sé. ¿Cómo participar? Meteros en www.SEO.org y ahí ya tenéis en programas de seguimiento, que tenéis que entrar en programas de seguimiento para que todos participemos, porque es la actitud de los ingleses. Pues que todos aportan su granito de arena. Si todos hacemos un pequeño esfuerzo, pues es lo que se llama ciencia ciudadana, que ya estaréis todos al tanto de esta nueva palabra que se han inventado y que realmente llevamos muchísimas décadas haciéndolo, pero que realmente necesitamos la aportación de que mucha gente aportando información pues se consigan unos datos impresionantes. Os cuento un pequeño detalle. Hay un programa aquí que se llama SACRE, que consiste en que todas las primaveras ahora hay cerca de 1000 participantes, que cada primavera se hace 20 estaciones alrededor de su casa y de 5 minutos y registra todo el número de ejemplares de cada especie. Y ahora sabemos con esos datos que la golondrina tiene un 30% de declive. Bueno, pues yo hacía los análisis a lo bestia, cogiendo toda la información de todos los miles de participantes, que se hacen 20.000 puntos, 20.000 personas, 20 puntos. Y encima repetidos 2 veces en la primavera, se hacen 40.000 puntos de esos muestreos todos los años en España, y yo cogía los datos a lo bestia y decía cuál era el declive de cada especie. Y entonces una persona de aquí de la Complutense, del CSIC, del museo, Luisma Carrascal, pues dice, vamos a hacer un análisis fino de esto. Límpiame toda la gente de la que no te fías de todos los pájaros. Vamos a coger todos los que tienen realmente las 2 visitas. Después de una criba de varias semanas y dejando esa muestra de
de 1.000 personas en cerca de 300, resulta que salía lo mismo, porque el volumen de información era tan grande con lo anterior que simulaba todo lo anterior, y entonces el valor de la regresión era realmente el valor con los datos finos. Entonces eso, todos tenemos que participar, aunque pensemos que no sabemos, la información es tan útil, tan voluminosa, que es perfectamente útil, y no hace falta diferenciar la curruca capirotada de la curruca mosquitera. Basta con que registremos el mirlo, la golondrina y la urraca, y con eso ya sacaremos todo. Bueno. Hola, una curiosidad más que nada. Has comentado los cambios en las fechas de migraciones de algunas aves que son debidos a supuestamente cambios del clima y también cambios de alimentación por los basureros. ¿Hay alguna forma de distinguir la influencia o sea, en los casos en los que se puede mezclar, hay estudios o alguna forma de saber si es debido a cambios de la alimentación o a cambios del clima o es un tema que es imposible saberlo? No, se podría hacer estudios. Lo que pasa es eso, que esto depende de que alguien se ponga a hacer su tesis o que un investigador coja esa línea de investigación. Los pájaros, por lo general, aguantan, y casi todos los organismos aguantan bien el frío mientras tengan una reserva energética que les permita aguantar ese frío. Normalmente siempre las aves dejan de estar aquí en invierno, no porque no aguanten el frío. Las cigüeñas, como veis, han cambiado el comportamiento, aguantan el frío también, y todas estas cerca de 80 especies vemos que están aguantando el frío. Hace menos frío quizá, aunque vosotros sabéis mucho más de eso, y bueno, eso de que hace menos frío, pues yo no os voy a decir si es verdad o no. Pero lo que sí está claro es que tienen mayor disponibilidad de alimento. Ellos antes, pues o bien por periodo de inhibición o bien por periodos del suelo helado, no tenían acceso al grano y no existían los invertebrados que sí ahora están disponibles. Supongo no. Esos invertebrados están disponibles y tienen acceso al grano porque las temperaturas no hielan el suelo o porque permiten estar con un ritmo movible a esos insectos. Entonces ellos tienen alimento. Entonces, está clara esa relación, pero nadie de momento ha cogido esa línea de investigación. Espero que la cojan pronto, porque ahí hay información para hacer análisis, desde luego. Sí, había allí un compañero. Sí, se oye, sí. No, lo que quería preguntar era, en una de las transparencias anteriores, creo que era en Global Best, se veían datos azules y había alguno que ponía dato borrado, ¿no? ¿Es que hay algún tipo de control de calidad, aunque sea de coherencia, en cuanto a la información que se mete para detectar erratas o errores groseros así en los datos de entrada en Global Best y ese tipo de iniciativas así de información masiva, o tal cual van? ¿O se hace un control de calidad posterior? Era mi pregunta. Se hace un control de calidad posterior. Tenemos una red en esta y en todos los programas de seguimiento. Trabajamos con una coordinación central y una coordinación regional. Normalmente suele haber un coordinador regional por cada provincia. Y en principio entra todo a la base de datos. Y luego es el coordinador regional el que criba, elimina. Se elimina poco, se elimina poco. Pero sí, depende del programa de seguimiento, eso desde luego. Pero sí existe una coordinación regional que deberíamos de eliminar lo que no es lógico, porque muchas veces es muy difícil eliminar. Como demuestro que tú no has visto la golondrina, pues es delicado. Gracias. Comentabas antes que bueno, en los proyectos estos de social science, en los cuales la gente colabora desde un punto de vista altruista, dando datos de información, en este caso de pájaros, son súper interesantes porque tienes un gran muestreo de toda la información. En el caso de esta base de datos que vosotros tenéis, ¿habéis pensado en que el observador incluya algo de meteo? Porque sería también un feedback también para nosotros. O sea, podrías hacer un análisis de alguna manera de qué tipo de visualización, cuando se ha visualizado, y que más o menos un bosquejo de qué situación meteorológica o en qué época, en qué momento lo ha visualizado.
Sí. Como veías, había 11 programas de seguimiento ahí en marcha y cada uno coge unas variables y hay uno que se llama el Noctua que muestreamos al anochecer para ver cómo declina o no aumenta las poblaciones de mochuelos y de aves nocturnas y ahí tienen que registrar la temperatura porque es una variable bastante importante para ver si cantan o no cantan los pájaros. Si están activos o no. La intensidad del viento se pone en un índice de 3, el viento, la temperatura y la lluvia. La temperatura solamente están en nocturnas, pero el viento y la lluvia se registran en bastantes programas de seguimiento. Y luego en otro, que no es muy... Sí, bueno, también es un poco vuestro también, el nivel de agua de los embalses. Cuando hacemos el censo de aves acuáticas en invierno, también registramos el nivel de agua de los embalses cuando se está censando embalses o cualquier zona húmeda. Se cogen algunas, pero eso de forma bastante vaga. Eso, con un intervalo... la velocidad del viento, no me acuerdo ahora, pero son cuatro valores que tienes que coger con un combo, no te puedes inventar para que sea ligeramente estandarizado. La lluvia y el viento, sí. Perdona. Antes has comentado que era interesante para vosotros manejar datos de radar. O sea, me imagino que serán datos de la reflectividad de la exploración más baja que hacen los radares, ¿no? Pues realmente... Sí, no, a mí se me escapa un poco cómo puede distinguir qué tecnología hay, si la hay ya, ¿no? Para distinguir en una masa de precipitación, ¿no? Que es lo que fundamentalmente registra el radar, las aves que se están moviendo. O sea, no sé, es un poco... Teniendo en cuenta que... Pues yo no te lo sé decir, pero fíjate, te puedo dar bibliografía porque hacen artículos ya y todo. No sé cómo lo hacen y cómo lo criban, pero hay reuniones... De Opera era. La forma de cribarlo son esos estudios de radar. O sea, tú tienes dentro de la reflectividad radar, que es una reflectividad que puedes asociar claramente a la precipitación, pero hay días que ves una mancha y no hay ni nubosidad ni nada. Entonces, evidentemente, es otra cosa. Entonces, en esas trayectorias... Bueno, ya me imagino que cuando no llueve eso es fácil. No, yo técnicamente no te lo sé decir porque ni siquiera sé... Técnicamente no te lo sé decir. Pero no solamente lo están registrando, sino que están registrando el tamaño de los ejemplares, porque dicen cuándo son polillas, cuándo son insectos, cuándo son aves de mediano tamaño y cuándo son aves de gran tamaño. Entonces, técnicamente no sé cómo lo están haciendo, ni sé la información de los radares, pero está ahí la información. Hemos leído bastantes publicaciones y nos gustaría que no se borrara esa información para empezar, que no se borrara salvo por eso es pedirlo a gritos y luego pues que se ponga a disposición o bien de los científicos o bien a través de nosotros de los científicos, porque sabemos que es un potencial impresionante para conocer cuál es la situación actual y cómo van a cambiar las cosas. Y los radares son máquinas, entonces cuando las máquinas te registran algo es mucho mejor que las observaciones de los voluntarios, que es que son mucho más variables y dependientes de muchas cosas. Pero esta información podría ser un bombazo, vamos. Sí, bueno, Antonio más que una sabe. pregunta es una información complementaria, porque lo he visto ahí. Por lo que he visto de las transparencias que has puesto en ROM, me parece que se llama, Sí. es una acción cost. Es una acción cost Sí, es en cost. el cual Sí. eso quiere decir que ha habido un número mínimo de países firmantes y que ha pasado unos Cost filtros member. de selección del proyecto que son bastante estrictos ahora mismo, porque el presupuesto de acciones cosas ha disminuido mucho. Entonces, eso quiere decir que ha habido un comité que ha evaluado esto y que ha considerado que científicamente era viable y las dos personas que ha puesto supongo que sean los representantes españoles en el comité de gestión de ese sí. proyecto, ¿no? O sea, que es un tema que ya ha sido evaluado por evaluadores externos, ¿no? Sí, Que igual son físicos o son matemáticos, no tengo ni idea de dónde, por eso os decía, si conocéis, si tienen algo que ver de aquí, porque realmente los datos han tenido que salir de aquí para que esa gente haga los análisis y se estén integrando en esta red. ¿Tenéis un topo por aquí metidos que les está pasando la información? No recuerdo que nos hayan pedido de este COS, pero bueno, es posible que, no sé cuándo empezó esta acción, que esté en una fase todavía de recogida de metadatos más que de datos en sí. Sí. Vale. Sí, de todas formas, sí. Juan me comentó que si había algún compañero vuestro que veía, dice, joder, es que aquí hay esta información.
y lógicamente tenemos unos turnos de 12 horas, de 7:30 a 7:30. Sí es verdad que muchas veces, sobre todo en determinadas épocas, vemos muchas aves migrar. Es un lujo para nosotros, pero van a tal distancia, a tal altura, que es imposible identificarlas. Pero es que hay bandadas y bandadas. Tienes que estar pendiente del cielo, porque no ves nada y de pronto ves algo que brilla, porque no ves nada y ves un hilo negro o gris, o como lo quieras ver. A veces van muy lejos y muy alto. Otras veces yo tuve el lujo de ver una que es que pasaban por encima de metrología, pero claro, los radares nuestros de aquí de metrología detectan algo. Yo no sé porque yo muchas veces cuando he estado de turno sí que he visto aves migrando. Ya. Y lo he puesto. Ya. No puedo identificar más. Sí. No, pues sí lo están registrando, ya te digo. Sí lo están registrando. No sé cómo ni en qué parte. Sí sé que se están registrando y no importa la especie. Para lo que es útil en este caso esto es para ver pues masas y cómo aumentan o disminuyen esas masas con el tiempo, porque estamos perdiendo una cantidad de biomasa impresionante de fauna. Sí es verdad que está creciendo la población de águila imperial, está creciendo la población de buitre negro y de muy poquitos pájaros en los que se gastan millones de euros, pero tenemos un declive enorme de golondrina, de mochuelo, de vencejo, y la biomasa está bajando salvajemente. Entonces, eso es lo que podrían estar registrando estas máquinas, esas pérdidas de biomasa y esos cambios. Esas masas, si se quedaran registradas y vemos que están pasando en la migración prenucial, básicamente estaban pasando los años 50 en marzo y abril, y ahora están pasando en febrero y marzo, pues algo está cambiando. Y registrar el efecto de esos cambios climáticos en la fauna. Es lo que queremos, que no se pierda esa información. Y da igual la especie, es que queremos ver en todas las especies y en fenología. Cuándo ocurre y en qué volumen y cómo va cambiando el cuándo y cómo va cambiando el volumen. Nada, hola, buenos días. Yo solo quería comentar que hace unos años, desde Maderización, desde el Servicio de Asimilación de Datos, sí que hicimos un estudio con los datos del viento radar, de los datos BAT, y ahí sí que se veían claramente las migraciones. Entonces, bueno, sí que eso fue unos datos que no nos dieron buenos resultados, entonces abandonamos esa línea. Yo abandoné esa línea, creo que hay otra persona que la retomó. Entonces, sí que se veía claramente las migraciones en otoño y en invierno, o sea, en otoño y en primavera. Y bueno, en cuanto a lo que comentabais de cómo se podía distinguir unas especies de otras, pues yo lo poquito que pude leer era que dependía de la longitud de onda de retorno de la señal. Entonces, discriminando un poquito las longitudes de onda, podían distinguir no tanto a la especie, sino como el tamaño del ave. Pero bueno, que es algo que por ejemplo, eliminar. Como teníamos tantas interferencias en los datos, teníamos que limpiar tantos los datos, que al final pues nos quedábamos con muy poquitos datos, no mejoraba demasiado el modelo, la asimilación de datos del modelo, y abandonamos esa línea. Y bueno, creo que hay otra persona que la retomó y no sé muy bien ahora mismo cómo está. Muchas gracias. Nada, si alguien está interesado, luego me da la dirección y os doy bibliografía de los que están ahora trabajando en este asunto, porque sí hay gente trabajando, bueno, pues esta red de NRAM, y hay gente trabajando no solamente con aves, sino con otros organismos. Muy bien. Si por ahí fuera hay alguna otra pregunta, si no, pues... Sí, buenos días, soy Manuel Mora de Asturias. Bueno, respecto a lo que habéis comentado del radar, bueno, pues yo también sí, cuando era predictor sí que los he observado, ¿no? Bandadas no sé de qué especie sería, pero sí se ven unos ecos extraños en el radar que la única justificación pues es atribuirlo a movimientos migratorios, ¿no? Y en relación a eso también, porque en su momento lo consulté, la publicación AIP de Información Aeronáutica recoge las principales vías migratorias por su influencia que tiene
en la seguridad aérea, ¿no? Porque me imagino que una bandada muy numerosa pues es un riesgo, ¿no? Entonces era preguntaros si tenéis algún tipo de colaboración. Yo hace mucho tiempo que no he consultado esa en el AIP, que es la publicación de información aeronáutica, que aparece un apartado específico a aves migratorias. Entonces yo no sé si eso está actualizado, si hay alguna colaboración, si facilitáis vosotros ese tipo de información y se actualiza. Y luego también pues que nos hablaras un poco de la incidencia. No he podido seguir toda la conferencia, igual lo has comentado, pero la incidencia que tienen los accidentes aéreos o qué posible trascendencia puede tener. Gracias. Sí. No, pues no tenemos ninguna colaboración con aeropuertos ni ninguna colaboración con el Ministerio del Ejército también, que en su día se inició. Antes, hace ya más de 8 años, estuvimos trabajando durante otros 8 años en un programa que se llamaba Migres en el Estrecho de Gibraltar. Ahora lo lleva la Junta de Andalucía. Y además de la migración a través de los voluntarios, con las observaciones que se hacían durante todo el mes de otoño, todos los meses de otoño, pues se empezó a trabajar con los militares para, con radares, las aves la mayoría de las aves cuando están en migración emiten unos sonidos, y esos radares captaban los sonidos y entonces quedaban muy bien reflejados en esos radares. Se empezó a hacer ese contacto con los militares, pero terminamos aquel proyecto y ya no seguimos. Y es el único trabajo que hemos empezado a hacer en ese sentido. Por otra parte, sí es conocido que especialmente las grandes aves, los buitres y cigüeñas, originan problemas en la migración. No solamente en la migración no suele ser en las proximidades de los aeropuertos. Y de hecho es en las proximidades de los aeropuertos donde se hacen más acciones para eliminar esas grandes aves. Eliminar o disuadir que estén. Pues aquí en el aeropuerto de Madrid hay una serie de halconeros que se dedican a eso y suelen ser en las proximidades y no en los periodos de migración, porque es un poco coincidencia que coincida eso, un avión con un bando. No, de momento nosotros no lo sabemos. Y para que, así a modo anecdótico, para que os hagáis una idea, que el águila imperial está creciendo en distribución. Hay una águila imperial que cría en el aeropuerto de Madrid y le quitan los huevos y los pollos todos los años para que deje de criar. Allí no hay forma de que la pobrecilla se vaya. Pero son grandes aves en las proximidades de los aeropuertos, y es en los aterrizajes y los despegues cuando están los problemas. Aquí en Madrid concretamente hay una zona de especial protección para las aves que está justo al norte del aeropuerto de Barajas. Es especialmente importante para aves esteparias, que no es un problema para los aviones, pero hay muchísimo conejo, y a la vez muchísimo conejo, la colonia de buitre negros y leonados que crían en el sistema central se vienen ahí a comer todos los conejos que van muriendo, y muchas águilas a comer, y tenemos un problema enorme tienen ellos un problema, y sí intentan evitar todas esas grandes aves en el entorno de Barajas, pero poco más, no tenemos más. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues solo agradecerte tu presencia. A vosotros. Y que progrese tanto la tecnología radar como la tecnología. Muchas gracias. Gracias a vosotros.